Muy buenos días, amigas y amigos de la República Dominicana y el mundo. Aquí estamos, como cada sábado, Brian Stewart en los controles y un servidor, Alberto Cruz, para comentar y analizar las principales noticias de la semana. Este espacio llega a ustedes como una cortesía de la Fundación para el Desarrollo y Fomento de las Telecomunicaciones, el Centro de Información y Promoción Comunitaria, CIPROC, en alianza con el Grupo Estratégico de Negocios de los Estados Unidos, con asiento en New Jersey, encabezado por el ingeniero Juan Antonio Lorenzo, Jim Pérez y Víctor Jiménez. Bueno, señores, esta semana ha habido un festival de declaraciones juradas de los nuevos funcionarios y los salientes, algunos. Pero lo que ha llamado la atención de la población en general es el monto de dinero que tienen la mayoría de estos funcionarios, comenzando con el presidente de la República, que ha declarado unos 4,000 millones y tantos de pesos. Pero ahí están las referencias de la gerencia de su padre y los negocios de él y los de su esposa. Otro que declaró una buena suma de dinero es el ministro de Agricultura, Limber Cruz, con más de 800 millones de pesos. Y así el senador por la provincia de Santo Domingo, Tavera Guzmán, que declaró más de 500 millones de pesos. Y así sucesivamente, es la lista bastante larga. Lo cierto es que los funcionarios, la mayoría, son millonarios. Y esto tiene su pro y su contra, porque por un lado esto augura que el que tiene no tiene por qué no tiene por qué coger lo ajeno, ¿no? Pero también hay que tomar en consideración que mucha gente no se sacia, puede tener millones y millones de pesos y siempre quiere más. Pero lo importante es que si hay una buena suma como colchón, las probabilidades de la tentación a coger dinero, a coger recursos del Estado, es menor. Ahora, en esa misma dirección, hay que destacar que la directora general de Ética y Anticorrupción, con asiento en Palacio, doña Milagros Ortiz Bosch, ha dicho que la Cámara de Cuentas está obligada a revisar todas estas declaraciones y comprobar su veracidad. Asimismo lo ha expresado también el presidente de la FINUS, Sergio Tulio Castaño Guzmán. Y aquí, en esta revisión de las declaraciones por la Cámara de Cuentas, que debe incluir registro de títulos, impuestos internos, todo eso, para ver la realidad de esta suma de dinero que declaran los funcionarios y determinar si hay alguno que se quiere colar con declarando una suma para luego equipararla al final, porque todo puede ser. Hay de todo en la viña del Señor. Pero bueno, esto, a diferencia de cuando el PLD asumió el gobierno, se decía que, llegaron en chancleta y luego se montaron en jipeta. En este caso sería diferente. Bueno, señores, por otro lado, hay que destacar
que el presidente Abinader ha exhibido un nuevo método, un tanto nuevo, para anunciar medidas de solución en las poblaciones, visitando casi siempre los fines de semana, de los viernes en adelante. Fue el caso, por ejemplo, de Santiago. Yo siempre dije que en el caso de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina, que se trasladaba a algunos pueblos y campos y anunciaba la entrega de grandes sumas de dinero a productores y esto, yo siempre dije que esto debía hacerlo el presidente a través de las autoridades locales, porque el presidente no debe estar todo el tiempo en pueblos y campos del interior cuando hay autoridades en todas partes, porque llama la atención de por qué el presidente tiene que estar en todas. Muy bien, somos un país presidencialista, porque la gente todo acude al presidente, y si no ve el presidente entiende que las cosas no van a marchar. Pero hay que ir cambiando ese rol, ese papel. El presidente no debe estar en todas partes. Para eso están los funcionarios de cada área y para eso están las autoridades en cada provincia. Si el presidente entiende que por alguna razón tiene que hacer una reunión de gabinete en Santiago, muy bien. Pero en relación a las medidas se pueden anunciar a través incluso del Ministerio de Comunicación, de la Dirección de Comunicación, y que los funcionarios y las autoridades locales se encarguen de ejecutar todas estas medidas. Siempre pienso que cuando los presidentes andan en este estilo, persiguen estratégicamente hacer la base para su campaña a la reelección. Siempre pensé eso con el presidente Medina, y si el presidente Abinader sigue por ese derrotero, pienso que todavía está en campaña, que siguió en campaña para la reelección de 2024. El presidente no debe andar en la calle El Sol de Santiago exhibiéndose y saludando. Ya la campaña pasó, presidente. Ahora lo importante son todos estos planes que usted ha anunciado de turismo, en salud, en educación, en agricultura, en todas estas áreas. Dedíquele tiempo a eso, presidente, porque los saludos y la algarabía de la gente en los pueblos es propio de las campañas electorales, y debemos asentarnos, debemos aterrizar de que ya somos, en el caso de ustedes, las nuevas autoridades que tienen que empujar hacia el desarrollo de todo el país. Pero no comparto ese método. Entiendo que es más de lo mismo, aunque en algo pueda haber alguna diferencia. Si el presidente tiene que ir en algún momento a una situación determinada, muy bien, pero eso de viajar todos los fines de semana a los pueblos para anunciar medidas y esas cosas, para mí es más de lo mismo. Ahí está nuestro punto de vista sobre esta visita del presidente para anunciar medidas en los pueblos. Quiero ahora referirme, ya en el área judicial, a dos aspectos esenciales. Primero, en esta semana, la magistrada
Miriam Germán, Procuradora General de la República, instruyó, luego de cancelar al alcaide de la Victoria, de la cárcel de la Victoria, instruyó a las autoridades militares para que tomaran el control de la cárcel de la Victoria, y las autoridades militares encontraron allí de todo, pero una cantidad enorme de armas blancas, cuchillos, machetes, punzones, cientos de celulares, de todo encontraron los militares al incursionar en las áreas en que están los impedidos de libertad. Ahora, ¿qué yo entiendo busca esto en principio? Bueno, se ha anunciado que van a haber cambios en las cárceles, muy bien, pero no creo que el control inmediato por los militares y la búsqueda de todo esto y vaya a resolver verdaderamente el gran problema que hay en las cárceles, porque el problema básico está en el hacinamiento de presos, donde en una celda que deben haber 40 privados de libertad, hay ciento y tantos, hasta 200. Imagínense ustedes el lío que hay en una celda con 200 privados de libertad, cuando solamente deben haber 25 o 30 privados de libertad. Entonces, ahí vienen los conflictos, el calor infernal, a veces el agua escasea en la celda, y todo esto, la irritación de los presos y el escozor, crea situaciones sumamente violentas en las cárceles. Entonces, si se pretende que la cárcel de la Victoria, y me refiero a la cárcel de la Victoria específicamente por esta medida, que esto vaya tomando otro rumbo, hay que hacer lo que el día pasado anunció Roberto Santana, que es el asesor del presidente en materia de reforma penitenciaria, es llevar los privados de libertad a números pequeños en áreas diferentes para evitar todo este tumulto y todos estos problemas que se verifican, y todos estos negocios que se establecen y la delincuencia que se motoriza desde lo interno de la cárcel. Si no, esto va a pasar como pasa una tormenta, y luego entonces quedan algunos destrozos, pero luego volvemos a lo mismo hasta cuando pasa otra tormenta que produce lo mismo. Entonces seguimos ahí. Mientras siga siendo monje, seguiré tocando la campana. Kyrie eleison, Christe eleison. Eso tiene que tener una solución paulatina, en un proceso, y en el momento no es en un solo recinto, debe ser producto de ese proceso que anunció Roberto Santana de transformación, de reforma en las diversas cárceles del país. Otro aspecto en el orden judicial que quiero tocar es la puesta en libertad de Marlene Martínez, la madre de ¿cómo se llama el joven? Mario Martínez.
Marlon Martínez. Gracias, Brian. Marlon Martínez. Ha habido una protesta en las redes y en muchos círculos porque entienden que no debió ser puesta en libertad en razón del crimen, del asesinato cruel de la niña que envuelve ese expediente. Sin embargo, mucha gente que no entiende cómo se manejan los procedimientos en la justicia solo ven un escenario, no ven la totalidad de la película, como se dice. Es que ella fue condenada a 2 años. Esa fue la condena. Si el sistema falló en la instrumentación del expediente y solo fue posible sentenciarla a 2 años de prisión, cumplidos los 2 años de prisión, tiene que ser puesta en libertad. Porque ese es el procedimiento de ley y eso debe aplicarse tal cual está establecido en ese procedimiento. Y ocurre que ya ella había cumplido los 2 años, por los cuales fue sentenciada, y no la habían puesto en libertad, lo que quiere decir que se estaba violando la ley al mantenerla en prisión, no obstante haber cumplido su condena. Y esto lo que quiere decir es que desde el Ministerio Público en nuestro país no se están instrumentando con toda la profundidad y todo el ordenamiento que debe seguir la instrumentación de un expediente, con todas las piezas probatorias, para que la condena se ajuste al delito, al crimen cometido. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso. Parece que ese expediente, cuando fue instrumentado con todas las piezas probatorias, no fue lo suficientemente potente para adjudicarle a Marlon Martínez una condena mayor. Esa es la realidad en ese caso. No hay que buscar más nada que no sea esa debilidad que se manifiesta en la justicia en general, pero muy especialmente en el área del Ministerio Público. En el mismo orden de la justicia, también hemos podido escuchar a la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, que ella se inhibe en el caso del expediente de Odebrecht. Ustedes saben que ha sido un caso muy sonado, donde hay muchos pejes gordos ahí, que cogieron soborno para la construcción de muchísimas obras y ahí hubo pues muchísimo dinero de por medio en manos de muchísimos funcionarios y gente también que no son funcionarios que ha envuelto este caso. La verdad es que la magistrada muestra una vez más su seriedad, su responsabilidad y su coherencia al inhibirse. Inhibirse es que ella no va a participar en el debate que se sigue en el tribunal. ¿De qué se trata? En el caso de la Suprema y algunos que ya fueron enviados a tribunales ordinarios, a tribunales de menor rango, ella no va a estar ahí en ese debate como Ministerio Público, porque ella se había inhibido siendo parte del tribunal, del Supremo Tribunal, como jueza penal, porque tenía una amistad con uno de los encartados y
entonces ella decidió inhibirse en el proceso que se le seguía o se le sigue a cada uno de las personas que están involucradas en este expediente. La coherencia, la responsabilidad y la seriedad de Miriam Germán se pone de manifiesto una vez más. Esa es la realidad. Y hay que decirla públicamente para que la ciudadanía cada día sepa que en alguien se puede confiar, que no todo está perdido. Claro, ahí está Berenice, Jenny Berenice, que fue fiscal del distrito y que tiene mucho dominio del derecho penal, entre otros que le acompañan en la Procuraduría y que sí pueden hacer presencia, pueden subir a estrado en representación del Ministerio Público. No tiene que ser necesariamente la titular de la Procuraduría que vaya a estrado a participar en el debate de estos expedientes. De lo que sí ella no se va a inhibir, porque no puede hacerlo, es de seguir fortaleciendo estos expedientes con las pruebas necesarias para que quien tenga que ser condenado sea condenado en el caso de los sobornos. Enhorabuena, magistrada Miriam Germán Brito. Nosotros, una vez más, le expresamos nuestro apoyo. Siga adelante. Señores, ha continuado la carrera de aspirantes a formar parte como miembro titular de la nueva Junta Central Electoral. Ya hay 200 aspirantes para ocupar 5 cargos en las titulares y el igual número de suplentes. Pero la mayoría de esa gente aspiran a ser titular. Y es que es muy apetecible el cargo de juez de la Junta Central Electoral, porque esto extraña mucho poder, mucho poder. Son la gente que organiza las elecciones y todo el mundo, sobre todo ya en tiempo en que se entra ya en la recta final, acude aquí. Pero además, los sueldos jugosos que allí se devengan y las pensiones, porque cada una de esta gente sale con una pensión que no necesita trabajar más, es decir, trabajar directamente en una empresa privada, puede ya solamente vivir de esta gran pensión y tal vez dedicarse a trabajar como profesor en la universidad, en una universidad, o en fin. De manera que, pero además también son muchos los empleos que alguien que es juez de la Junta Central Electoral tiene la posibilidad de integrar, de gente suya, amigos, incluso familiares, porque la Junta Central Electoral no solamente organiza las elecciones. La Junta Central Electoral tiene cientos de oficialías y todas las juntas municipales también descansan en esta política general que se dirige desde la Junta Central. Por tanto, son muchos los empleos que se pueden conseguir para grande cantidad de amigos y familiares. Y saliendo un poco ya entonces de la Junta Central Electoral, y a propósito de empleos, señores, en el PRM la cosa está color de hormiga, como dice el pueblo. Hay protestas en todos los rincones del país de los PRMistas, porque es que no hay sombrero para tanta cabeza. Sin embargo, ustedes saben que en esta política clientelar de la República Dominicana,
Hoy en día, todo el que se arrima a un partido político e impulsa una candidatura, puede ser presidencial, puede ser a diputado, a senador, a alcalde, todo el que se arrima a una candidatura, lo primero que dice es: yo aquí busco lo mío. Esa es la realidad. Y lo mío es sobre todo un empleo para él y tal vez algunos amigos o familiares, básicamente. Aparte de que en el proceso de campaña a veces se administran unos dineritos para la logística. Y entonces toda esta gente que participa en estos procesos al lado de un candidato, cuando se logra la victoria, todo el mundo inmediatamente comienza el corre-corre. Bueno, pues ya llegamos. Aquí estoy yo. ¿Qué es lo que me toca? Pero, como dijo Danilo aquella vez, no hay sombrero para tanta cabeza. Y entonces vienen las crisis, estas crisis que ahora mismo enfrenta el PRM. Ahí el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que es a la vez el presidente del PRM, ya ha llamado de nuevo a la paciencia. Imagínense, a la paciencia. Pero es que ya usted, ministro, ya usted entiende lo suyo. Y entonces, el que está allí, jalando aire, como se dice popularmente, no va a tener la paciencia que usted tiene, porque ya usted resolvió su problema. Entonces, ahí viene el gran problema para el partido que asume el gobierno, y viene también la gran carga a la nómina por el presupuesto nacional y la gran carga en todas las instituciones, porque a veces incluso hay que crear área productiva o área para que esa persona pueda estar ahí en un empleito. Otra cosa, también el asunto está en los salarios, porque hay muchos empleitos de 6, 7 mil pesos, 10 mil pesos, pero la gente, no importa quién sea, no busca eso. Está buscando siempre el más gordo. Es una situación bastante compleja, pero eso por ahora no se va a resolver. Ahora viene el disgusto hacia los líderes del PRM, y luego otros partidos de oposición comienzan a recoger los heridos y a llevárselos en su ambulancia para curarlo y envolverlo en la campaña que luego viene para los mismos. Entonces eso es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, así como dice Brian. Es una situación bastante difícil. Y es que ya en nuestro país, como todos los países latinoamericanos, luego de la globalización, todo es dinero. Todo es dinero. Ya la gente no hace política por asunto de que me simpatiza y porque las cosas van a cambiar. No. ¿Qué puedo conseguir aquí? Y bueno, a propósito de esto, quiero terminar el programa de hoy con estas declaraciones del presidente Danilo Medina sobre por qué perdió el Partido de la Liberación Dominicana. Precisamente, dice el presidente Danilo Medina que en el PLD todo se volvió dinero, que todo el mundo lo que quería era dinero, los que están arriba y los que están abajo, pero el presidente de Medina cargó más el dado a los que están abajo, lo cual pienso que fue un gran hierro de él como líder indiscutible actual del PLD, porque cargarle el dado a las bases cuando usted, presidente Danilo, sabe que los más gordos están arriba y donde más se maneja dinero y más se ha creado una situación de corporación de empresarios
de gente muy adinerada, es arriba, en el comité político, sobre todo. Entonces, usted cargarle sobre todo el problema a la base es un gran hierro de su parte, el presidente Danilo Medina. Y de alguna manera se va a sentir esa situación dentro de su partido, porque ya incluso se escuchan algunas quejas de la base. Ah, pero nosotros fuimos los culpables. Porque el presidente Danilo dijo que la mayoría de esta gente de la base incluso tenía 3, 4 y 5 familiares en el lugar donde ellos podían lograr eso, y que el vecino siempre observaba eso, y bueno, finalmente entonces manifestó en el proceso electoral. Pero esa es una situación generalizada, es también lo que está viviendo ahora el PRM. Y cada día que pasa, porque apenas tiene un mes el gobierno que encabeza el presidente Abinader, cada día que pasa, las exigencias, como dicen los que participan en la campaña, la exigencia de lo mío va a ser mayor. De manera que es una cultura que se ha creado, y no sé, eso se tomará su tiempo, en un proceso que no será muy corto, para que eso comience a cambiar, sobre todo cuando este país de verdad pueda ir saliendo de la pobreza, porque usted no ve en estos países desarrollados gente que anda detrás de candidatos para que le den lo de él. Eso es en estos países donde la pobreza es terrible, incluso la indigencia, y la gente, pues, todo el mundo se sujeta a lo que puede conseguir del presupuesto nacional. Es lamentable, pero es una realidad. Eso será un proceso de manera paulatina, muy lento, pero tenemos que luchar para que eso desaparezca, porque incluso la dignidad de la gente es penoso, porque es una miseria lo que se manifiesta, la indignidad, incluso la humillación de la gente por esa situación. Pero bueno, señores, nosotros una vez más les agradecemos el sacrificio de estar frente a su pantalla, sea del móvil o sea de la tableta o de la computadora, cualquier medio electrónico, para ver este espacio, Expediente Abierto. El próximo sábado, si Dios quiere, a la misma hora, estaremos Brian Stuart y un servidor, Alberto Cruz, en otro Expediente Abierto, más plural.